5 al 11. Vamos a tomar solamente el versículo 9, pero vamos a leer desde el 5 para... Vamos a tomar desde el verso 9, pero vamos a leer desde el 5 para recordar lo que estamos leyendo ya desde hace 3 semanas. Filipenses 2.5 dice: haya por lo tanto, en consecuencia, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos leyendo en estos versículos un pasaje que pertenece a una serie de textos del Nuevo Testamento que se lo llama de alta cristología, con Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Juan capítulo 1, Colosenses 2. Hay una serie de textos que son muy claros, son una especie de himnos que cuando el Espíritu Santo inspira a los autores del Nuevo Testamento, se incluyen en estas cartas y que nos dicen cosas que están en el resto de la Biblia, más dispersas, pero estos pasajes las condensan un poco más y lo exponen de esa manera. Y poder estudiar estos versículos, los versículos 6 al 11, en realidad debería llevarnos más tiempo, toda una serie de mensajes acerca de solo este pasaje, pero por eso, como tenemos que continuar con la carta a los Filipenses, vamos a tener un panorama general de esto, sumado, los versículos 9 al 11 que leímos hoy, tienen que tener conexión con los versículos de los cuales José predicó el domingo pasado. ¿Hago preguntas acerca de quién se acuerda de lo que predicó José el domingo pasado? ¿O mejor hacemos de cuenta que todos se acuerdan y vamos a repasar entonces? Porque habíamos leído acerca de la humillación de Cristo. Cuando hablamos de la humillación, en Cristología, que es la rama de la teología que se aplica a el Cristo eterno, a esa persona divina que estaba en Jesús, hablamos de dos estados, la humillación y la exaltación de Cristo. Y esta primera parte, la humillación, nosotros que solemos leer la Biblia de mucho tiempo, vemos películas, leemos libros, siempre identificamos la humillación de Cristo con la pasión y la cruz. Y por supuesto que eso fue humillante y fue doloroso y todo lo que nosotros sabemos, pero la humillación de Cristo no se refiere solo a la cruz o al camino, al Vía Crucis, a ese camino previo a la cruz, sino que la humillación del Señor comienza ya en la encarnación. Cuando leemos este pasaje, que hace referencia a algo que ya conocemos, y es que siendo Dios, se humilla al hacerse hombre. Y ahí nosotros tenemos que pensar en todo lo que significa para el Cristo, esa segunda persona de la Trinidad, despojarse de su gloria, de su magnificencia, de ese estado de gloria absoluta en el que estaba, y tomar la forma de ser humano. Y ahí en ese estado de humano nosotros sabemos que es sometido a las debilidades y las pasiones que todos nosotros tenemos. Por eso el texto dice en Hebreos, que fue tentado en todo, aunque sin pecado, pero el hecho de que siendo Dios haya sido sometido a la tentación ya es parte también de su humillación. Se cansaba, tenía hambre, tuvo que convivir con limitaciones que son propias de las nuestras, y es la humillación la razón por la que muere. Es decir, siendo Dios no podía morir, pero al hacerse hombre puede morir, y de hecho lo hace en la cruz. Toda la vida humana del Señor Jesucristo está marcada por este estado de humillación. Pensemos en que nace, no solamente se encarna, se hace hombre, y eso ya es descender en su estado de Dios al ser humano, sino que ¿en qué condición nace?
¿Y de hombre? Nace en un palacio, sí, claro, nace como hombre, pero nace en un palacio, en un pesebre, como rey. Bueno, si hubiese establo. nacido en un palacio, ya igual hubiese sido menos de lo que él es y de lo que él poseía en los cielos. Así que aún nacer como un hijo de un rey terrenal, digamos que pudiera haber nacido como hijo de Herodes en vez de María, pero igual hubiese sido ya un estado de humillación. Pero no alcanza con eso, sino que además nace en una pequeña aldea insignificante de un país sometido por el Imperio Romano, y además, como bien recuerda Mirta, nace en un establo, rodeado de animales, y su vida humana transcurre así, siendo despreciado por los hombres, estando en condición de hombre, es juzgado inocentemente, es despreciado por los suyos. Todos nosotros recordamos el texto de Juan: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. O la profecía de Isaías: vimos su gloria, pero no lo identificamos, no vimos la gloria plena del Cristo eterno. Sufre entonces, es lastimado, es herido por nuestra transgresión, lleva nuestro pecado. Y el mensaje del domingo, estoy haciendo el repaso de lo que José ya había hablado del domingo pasado, si no lo pueden ver en YouTube, termina entonces en el versículo 8, que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que de este estado de humillación de Cristo nosotros tenemos que dividir en dos partes, aunque es uno solo, pero tiene como dos direcciones. Cristo no solamente se humilla, y primero se humilla ante el Padre, sino que una vez estando en la condición de hombre se humilla delante de los otros hombres también, lo cual tenemos que recordar que es el espíritu que el apóstol Pablo está destacando en Cristo y que nos alienta a tener a nosotros, ¿no? Al humillarnos no solamente ante Dios, que esa es la primera parte, como que en teoría la tenemos todo mucho más asimilada, pero digo, a nadie le cuesta aceptar que necesitamos humillarnos delante de Dios. Tampoco es tan fácil que ocurra, pero por lo menos lo aceptamos muy fácilmente. El problema solemos tenerlo cuando, por causa de humillarnos delante de Dios, somos llamados a humillarnos delante de los hombres también, que es exactamente el ejemplo que hubo en Cristo. Muy bien, establecido eso entonces, pasamos a los versículos que siguen. Versículo 9, entonces, acá va a conectar el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, va a conectar este estado de humillación con lo que le sigue, que es el estado de exaltación. Y lo primero que no lo notamos nosotros en nuestro idioma, pero en el idioma original el primer cambio que hay es en lo que se llama en el texto griego la voz. El texto griego tiene tres voces: voz activa, media y pasiva. La voz activa es cuando la fuerza de los verbos recae en el sujeto. Antes estamos leyendo que es el Cristo quien se humilla a sí mismo. No lo humilla el Padre, no lo humillan los romanos, no lo humilla Herodes, sino que es su acción, su actitud voluntariamente es él quien se humilla. Pero a partir del versículo 9, la voz cambia a voz media en general y algún verbo en voz pasiva. Ahora es Dios el Padre, quien exalta a Jesucristo. Y entonces vamos al versículo 9. ¿Por qué? Porque comienza con una cláusula. La primera palabra que yo enfaticé, y que sería bueno que si ustedes tienen la costumbre de pintar sus Biblias, lo hagan. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Cuando leemos por lo cual, o otras versiones dicen por lo tanto, por eso, o en consecuencia, depende de la versión que tenga. Pero ¿qué nos está diciendo? Que lo que sigue a continuación es el resultado de lo que se dijo anteriormente. Así que lo primero que vamos a leer es que la recompensa de la humillación es la exaltación. Dios recompensa al Hijo en esta economía de la Trinidad, aunque son el mismo Dios, y esto ya José lo explicó muy bien el domingo pasado. La recompensa del Padre es exaltar al Hijo que en obediencia se humilló voluntariamente a su voluntad. Y no solamente la humillación, sino lo que motiva la humillación, que es lo más importante, ¿no? Esa humillación que viene como resultado de su deseo de hacer la voluntad del Padre para adorar al Padre en esa obediencia. ¿Qué motivó a Jesús? ¿Tenía que hacerlo? ¿Dejaba a Jesús o dejaba a Cristo de ser Dios si no venía? Estamos haciendo preguntas que trascienden nuestros límites, pero suponemos que no, que Cristo no iba a dejar de ser Dios,
que el padre no se iba a enojar con el hijo si el hijo no quería venir. El hijo quiso venir, quiso humillarse y morir en la cruz. Y la palabra que se traduce como por lo cual, en realidad son dos palabras que se conectan en este sentido. La consecuencia de esa humillación, voluntaria es la exaltación. El hijo se humilla, el padre lo exalta. El hijo obedece y el padre lo recompensa. Y acá entramos en una nueva etapa de la historia, que es la etapa en la que se encuentra Cristo ahora. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Eh? Muy bien, está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿está Jesús acá en este lugar? No. ¿Está Jesús en nuestros corazones? No. ¿Está Jesús en la cruz? No. ¿Está Jesús sentado a la diestra? ¿Por qué me miran así? Quien está acá ahora y quien habita en nosotros es el Espíritu Santo. Por supuesto, como los tres son uno, es el Espíritu de Cristo, pero la persona, la segunda persona de la Trinidad, en este momento está sentado a la diestra del Padre, disfrutando de la recompensa eterna que recibe por su humillación. Y esta exaltación, así como dije recién que la humillación de Cristo tiene varias facetas, que no es solamente la cruz, sino ya su misma encarnación, la exaltación también tiene distintas facetas o distintos momentos que comienzan en su resurrección. La primera victoria o la primera recompensa, el primer don que recibe Cristo como resultado de su humillación es la resurrección, la glorificación, la ascensión, la coronación, y todo eso está implicado en la frase que usa aquí el apóstol Pablo, por lo cual. Todo esto lo quise hacer bastante rápido porque es ahora donde nos vamos a detener un poco más. Por lo cual, por lo tanto, ya que él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y hay dos cosas que quiero señalar en este versículo 9. En primer lugar, la palabra que se tradujo como le dio es un verbo que comparte la raíz con caris, de donde viene la palabra gracia. Es algo que el Padre le concede al Hijo en esta muestra de gracia, de bendición. Yo sé que por ahí resulta difícil y por eso dije que necesitábamos más tiempo para estudiar este tipo de pasajes, porque en nuestra mente todavía, y sobre todo los que hemos crecido en el ambiente evangélico, nos resulta un poco difícil entender cómo es que el Padre bendice al Hijo si al final el Hijo es el Padre, o como dijo una vez Israel, o sea que Jesús es su propio Padre. Pero en esta que se llama economía de la Trinidad, donde tenemos que entender que Dios, aunque es uno, son tres personas, hay una relación entre ellos, y en esta relación entre el Padre y el Hijo es que el Padre le concede al Hijo esta exaltación. Y la palabra que se tradujo como exaltada hasta lo sumo es una palabra que aparece solo aquí en todo el Nuevo Testamento. Es un superlativo y por eso se tradujo exaltada hasta lo sumo, porque no hay una forma más gráfica de explicar. Se podría haber traducido como superexaltar o sobreexaltar, aunque sobre por ahí suena como a algo que está demasiado. Pero es una palabra compuesta que pega mega exaltar. Es cuando nosotros queremos exagerar algo, ¿no? No sé cómo nos comunicamos nosotros en nuestras casas o con nuestros amigos, pero cuando decimos, ¿cómo estás? Bien. Y cuando estamos muy bien, ¿cómo decimos? Súper bien. Bueno, no es exacto, pero más o menos es la idea que intenta transmitir el verbo que pega dos palabras. Y la palabra que pega antes es la palabra hiper, que nosotros la conocemos, que es hipermercado, hiperquinesia, y que habla de algo que ya estaba, pero que aumenta, ¿no? El mercado es un mercado,
Un hipermercado es un mercado muy grande. Esa es la idea que descansa detrás de este verbo, que se usa solamente acá, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo es la única persona en la historia que ha sido exaltada a ese nivel. Nadie antes, ni nadie después de Cristo es levantado de esa manera. Y el texto nos dice que Jesucristo ha sido exaltado hasta lo más alto posible, lo cual lo hace claramente igual a Dios, porque nadie hay más alto que Dios, ¿no? Así que pensar en que el Hijo está exaltado al nivel más alto es de nuevo recordar que el Hijo es igual al Padre, y aunque son dos personas distintas, comparten su dignidad. Lo exalta hasta lo más alto, hasta lo más sublime, hasta lo inalcanzable. Y es un contraste con lo que hemos leído en los versículos anteriores. Porque acabamos de leer que Cristo se humilló primero hasta ¿dónde? Hasta lo más o menos bajo, ¿no? ¿Hasta dónde se humilló Cristo? Hasta lo más bajo. Volvemos entonces a mencionar, no solo se hace hombre, sino que estando en la condición de hombre, se hace el más pequeño de todos los hombres. Es tratado como el peor pecador de todos, porque cargó nuestros pecados, nuestras malas contestaciones a nuestros padres, cuando miramos a otras mujeres o a otros hombres en la calle, cuando evadimos algún impuesto, todo eso estaba sobre Cristo, que no había hecho nada de todo eso, y cargó con todo eso. Entonces, como se humilló hasta lo más bajo, la exaltación que el Padre le da es hasta lo más alto. Y miren este camino. Estando él ya en la gloria de Dios y siendo de lo más alto que había, se humilla hasta lo más bajo para volver a ser exaltado hasta lo más alto y sublime. ¿Por qué? ¿Por qué pasa algo así? ¿Para qué? Si él ya estaba allá en el cielo y estaba sentado a la diestra de Dios o compartía la gloria con el Padre, ¿para qué se humilla y vuelve a ser exaltado hasta el mismo lugar? Bueno, según el texto en Hebreos, la palabra del Señor nos habla de que de esta manera Jesús abre un camino vivo y nuevo. Cuando desciende y se hace hombre, y muere como hombre, resucita como Dios y vuelve a su condición de Dios para establecer este puente y este camino entre el Padre y nosotros. Y no solamente ese camino o ese puente, sino que en el pasaje que estamos leyendo ahora es también para dejarnos un modelo y un ejemplo hacia el cual nosotros tenemos que dirigirnos y un ejemplo de cómo tenemos que caminar. Lo leímos en el versículo 5 y es donde vamos a volver al final de este mensaje. Es Jesús el ejemplo hacia el cual nosotros debemos mirar. Y esta exaltación máxima que está en Cristo es sellada, por decirlo de alguna forma, es confirmada por el nombre que Cristo recibe. ¿Cuál de todos los nombres? Porque a Jesús se le llama de muchas maneras durante toda la Escritura, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, ¿cuál es? ¿Emanuel será el nombre? ¿El Señor? Podría ser, el Señor es un título. Así que vamos a ver entonces cuál es el nombre que es sobre todo nombre. Que está en el versículo 10. Claro. Exactamente. Cuando nosotros decimos Jesucristo, tenemos que recordar que Jesucristo como tal no es un nombre, sino que el nombre es Jesús. Cristo es el título, ¿no? Es el ungido. Nosotros pegamos esas dos palabras, bueno, el Nuevo Testamento lo hace, para recordar de que no hay otro. Él es el único Cristo. Jesús que a su vez tiene la raíz en el hebreo y que significa salvador, salvación. Pero notemos lo siguiente. Ustedes que ya conocen mucho de esto, recuerdan que desde la perspectiva bíblica el nombre siempre está ligado a la persona. Así que en realidad no es que el nombre solo sea el nombre más alto. No funciona como una fórmula. Si yo solamente digo Jesús es el Señor y no entiendo lo que eso significa,
solo pronunciar el nombre, solo decir ese nombre, no me garantiza ni que yo sea salvo, ni que esté predicando el Evangelio genuino. Ya les he dicho en alguna oportunidad que hay algunas iglesias que vienen de un país vecino, que tienen grande su nombre en el cartel afuera que dice Jesucristo es el Señor. Sin embargo, su doctrina y sus prácticas se hacen un camino de sal para que caminemos por ahí y seamos sanos, y no tiene nada que ver con confesar o reconocer el señorío de Jesucristo, aunque diga que Jesucristo es el Señor. Quizás ustedes conocen a algún familiar o algún amigo que haya dicho alguna vez que Jesús es el Señor, aunque en su vida todavía nos queden algunas dudas de que Cristo sea el Señor. Espero que ninguno de nosotros. También cuando a veces cometemos un error santo, digo yo, ¿no? Cuando en buenas intenciones yo le hablo del Señor, le predico el Evangelio a Sofi y le digo, quiero invitarte a hacer la oración de fe, repetí conmigo, Señor Jesús, te invito a mi corazón, te invito a mi corazón. Digo, hizo la oración de fe, solo repetir la oración, aunque haya dicho Señor Jesús, te recibo en mi corazón y toda la fórmula sea correcta, todavía no garantiza que sea salva solo por pronunciar la fórmula. Entonces, ¿por qué el nombre es tan alto? Porque el nombre, recién en la Biblia, siempre está ligado a la persona. El nombre es la persona. Entonces, este grado de exaltación, este lugar que tiene Cristo como Señor de todo, está representado en su nombre, Jesucristo el Señor. Que es una dádiva de Dios al Hijo. Y en el versículo 10 aparece una trilogía. ¿Para qué? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre? De Jesús. Bien, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y cuando estamos hablando de estas tres esferas, el Señor, inspirando al apóstol Pablo, está pensando ya en el final de los tiempos. José ya mencionó esto el domingo pasado. Al final, cuando Cristo venga en gloria a buscar a su iglesia, hay una canción, la cantamos nosotros. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Bueno, hace lo necesario. Pero cuando Cristo venga ese día, todos vamos a ver, todos vamos a reconocer, todos vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Nosotros los que estamos acá, ¿vamos a confesar que Jesucristo es el Señor, el Redentor del mundo? Sí. ¿El diablo va a reconocer y va a confesar que Jesucristo es el Señor? ¿Los demonios van a reconocer y confesar que Jesucristo es el Señor? Sí. Doña Marta que barre... no sé si hay una Marta acá. Doña Martita que me barre las hojas secas y me las tira a la vereda y yo me peleo con ella, ¿va a reconocer que Jesucristo es el Señor? Todos lo van a hacer. No todos se van a arrepentir. Lo cual es el juicio, es la primera etapa del juicio de Dios. Cuando habla de los que están en los cielos, se refiere a los redimidos, a los ángeles que están ahora en la presencia de Dios, aquellos que reconocen, que han reconocido voluntariamente que Jesús es el Señor. Cuando habla de los que están en la tierra, son quienes estén vivos en el momento en que Cristo venga. Dijimos recién, todos vamos a reconocer, los buenos y los malos, vamos a reconocer que Jesús es quien la Biblia dice que es, aunque ya no hay lugar para arrepentimiento en ese momento. Yo les contaba a los chicos que tenía un vecinito, cuando yo era chico, tenía 11 años, y una vez yo le hablé, a mi manera, le hablé de Jesús y él no quería, decía que no quería saber nada. Entonces le digo, mirá que cuando venga Jesús, vos no te vas a ir al cielo con nosotros. Me dice, no importa porque yo me voy a ir por atrás de la nube y me voy a subir por la parte de atrás. Bueno, tenía 9, 10 años. ¿Qué problema es cuando crecemos un poco y seguimos pensando que de alguna forma vamos a lograr filtrarnos o escabullirnos en la nube? Bueno, en ese momento ya no hay oportunidades. Es ahora.
Y cuando ella habla de los que están debajo de la tierra, se refiere a los que murieron con Cristo o sin Cristo. Cuando el Señor venga en su gloria, va a ser adorado por todos los seres inteligentes creados en todas las partes del universo. Palabras que le corresponden a Vincent en su comentario de este texto. Cuando Cristo vuelva en gloria, será adorado por todos los seres inteligentes creados en todas las partes del universo. Hendrickson le suma a esto lo que dijimos recién. Mientras ángeles y redimidos lo harán con gozo, van a reconocer a Jesucristo, vino nuestro Señor a buscarnos, qué alegría, nos vamos con Él a su presencia, a su eternidad. Los condenados, por el contrario, lo harán con tristeza y remordimiento, aunque sin arrepentimiento. A veces pensamos, con Gaby, con las chicas, tratamos de imaginarnos cómo será ese momento en que las personas que rechazaron a Jesús lo vean volver, se den cuenta que lo han rechazado y ya no hay oportunidad. El Padre exalta al Hijo y en esa exaltación el Hijo glorifica al Padre. Es lo que leemos en el versículo 11. En el nombre de Jesús, por la persona que Cristo es, por su gloria y majestad con la que fue coronado, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Entonces, Jesucristo es el Señor no es una fórmula, sino que es el reconocimiento del gobierno de Cristo. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, se supone que estamos reconociendo que Jesús es soberano de todo, que Él es el Salvador, que Él es, alguien dijo antes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el principio de la creación, en Él y por Él todas las cosas existen y en Él conviven como un todo coherente y todo lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de Jesucristo. En este momento nosotros tenemos que recordar que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola desde la cárcel, ¿se acuerdan? Lo venimos leyendo desde el principio. Y no podemos pasar por alto este estado de ánimo en el que se encuentra Pablo, porque le está escribiendo a los filipenses, ¿se acuerdan? Algo preocupado por las cosas que él ha recibido en las noticias, contento porque recibió buenas noticias, pero también recibió algunas que lo preocupan. Entonces él escribe en esa variación de tonos. Me alegro mucho por ustedes porque sé que están firmes en el Señor. No tengan miedo de los ataques de afuera ni de las divisiones internas. Ustedes manténganse predicando a Jesucristo. Me preocupa que entre ustedes no estén unidos, y eso sí es un peligro porque toda casa dividida contra sí misma no prospera y todo reino dividido contra sí mismo cae. Así que si la iglesia se divide, se detiene de su crecimiento. Pero ahora Pablo empieza a pensar en esa gloria eterna de Jesucristo. Él que se humilló hasta lo más bajo, fue exaltado hasta lo sumo, y estando preso, nosotros podemos notar, no sé si lo ven ustedes, yo puedo notar cómo ese tono de nostalgia y de algo de preocupación se convierte en un tono de alabanza, de gozo y de esperanza para el apóstol Pablo, que comienza como gradualmente a pensar cada vez más en la gloria de Jesús. Y termina con esa declaración. Al final, aunque yo esté preso, aunque ustedes sufran ataques, aunque haya amenazas de divisiones, aunque yo pierda la vida en la cárcel, al final Jesucristo es el Señor y es para la gloria de Dios el Padre. Y nada puede en contra de eso. Y ahí es donde termina esta sección para el apóstol Pablo. Recordando que la iglesia crece, charlábamos ayer con el pastor Guillermo por WhatsApp, al final la iglesia crece porque la edifica Cristo. Al final la iglesia va a ser santa porque es Cristo quien la está santificando para sí mismo. No nos exime de nuestras responsabilidades, pero nos consuela y nos alegra y nos levanta, nos enfoca. Entonces, en medio de las luchas y en medio de las pruebas, como cantamos una canción, Cristo es siempre
el Señor de señores. Ahora, establecida entonces esta cristología que nosotros repasamos a grandes rasgos y que, insisto, debería ser un curso aparte, volvemos al versículo 5 porque es desde ahí donde el apóstol Pablo se ha parado para mirar a Jesús y hablarle a los filipenses acerca de Jesucristo. En el versículo 5, ¿cómo comenzó esta sección o cuál es la transición entre las dos secciones? Haya entonces, debido a la ciudadanía celestial que ustedes tienen, bueno, haya entonces el mismo impulso, la misma razón que hubo en Cristo Jesús. Que siendo Dios humilló hasta lo más bajo y entonces Dios lo premió levantándolo hasta lo más alto. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? En primer lugar, que la exaltación es proporcional a la humillación. Es así en Cristo y es así como la Biblia nos muestra que sucede en nuestras vidas. Antes, Cristina leyó primera de Pedro, capítulo 5, donde el mismo Señor, a través de un apóstol distinto, nos recuerda, ustedes humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Ustedes háganlo. Antes de eso, hay un versículo muy interesante que lo dejé afuera a propósito para no predicar otro mensaje. Pero antes, la sección comienza con Dios resiste a los soberbios Y da gracia da a gracia a los los humildes. Entonces, mejor humíllense ustedes bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. En un sentido escatológico, si se quiere, bueno, sí, me humillo ante la poderosa mano de Dios esperando que Él, cuando llegue el momento, me redima, me saque de este cuerpo de muerte miserable que tiene todas estas debilidades y tentaciones y fragilidades, pero en un sentido práctico, también funciona de la siguiente manera. El Señor me defiende, el Señor me exalta, el Señor me glorifica en la medida en que yo me humillo. Y pienso, ¿cuántas veces no he experimentado que el Señor intervenga en mi causa porque estoy yo queriendo luchar con mi causa? Esta semana charlaba con alguien acerca de otro tema, pero le decía, acordate que la Biblia enseña que Dios siempre defiende a los pobres. Dios siempre se pone del lado de los pobres, así que tenés cuidado con lo que vas a hacer en esa situación, ¿eh? A veces yo me doy cuenta en discusiones, ¿no?, de las más sencillas, en algún debate, en el que queriendo yo defenderme, queriendo salvar mi prestigio, mi dignidad, defendiendo mis derechos, puedo imaginarme, y entiéndase, es mi imaginación, al Señor parado al lado mío diciéndome, bueno, mientras te quieras defender vos, mientras quieras sacar adelante tu causa, hazlo. Cuando me des el lugar a mí, cuando te humilles, yo intervengo y yo te defiendo. Habíamos mencionado una vez acerca de estas situaciones de juicios o peleas. Entonces yo les contaba de un hermano que había entrado en un juicio laboral, ¿se acuerdan? Y que el juicio no le salía, y en una conversación mientras estábamos trabajando juntos, le tuve que preguntar, ¿no será que lo que el Señor está esperando es que renuncies a ciertas cosas? ¿Sería humillante? Sí, pero ¿y si te humillas y después Dios te exalta? La exaltación es proporcional a la humillación. Por supuesto, requiere también un grado de madurez espiritual para comprenderlo y para creer en eso, ¿no? Chuy Olivares, no sé si lo conocen, hace una serie de preguntas que me parecieron muy interesantes. Y él dice, recordemos que el propósito de Dios es hacernos como Jesucristo su Hijo. No es que nos vayamos al cielo cuando muramos, eso también viene, pero el propósito de Dios es que seamos como Cristo. Así que, y vienen las preguntas, si la enfermedad me hace como Cristo, ¿qué preferirá Dios en mi vida? ¿Sanarme o mantenerme enfermo?
Si la pobreza me hace más parecido a Cristo, ¿qué preferiría Dios? ¿Enriquecerme o dejarme en la pobreza para que sea como Cristo? La pregunta más importante, ¿qué prefiero yo? ¿Ser como Cristo o resolver mis problemas ahora? Porque ese es el llamado que Pablo le está haciendo a los filipenses en el versículo 5. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No el de la gloria, sino el que renuncia a eso y espera confiando en que Dios lo va a exaltar. Y la recompensa que viene de Dios siempre es mejor. Lo cual nos lleva a la segunda implicación. Hay recompensa en humillarnos bajo la mano de Dios. Y por humillarnos ante Dios, también humillarnos delante de los demás. Esta semana leía algo, escuchaba algo en realidad, que decía, el cristiano no es ningún trapo de piso. Y me acordaba que justo leyendo Filipenses, habíamos leído que la palabra que aparece en el versículo 3, que se tradujo como humildad, es una palabra que significa algo muy parecido a trapo de piso. Bueno, a veces algunos hermanos no han tenido la oportunidad de estudiar en profundidad. La tercera implicación es el llamado que Pablo le hace a los filipenses y les está diciendo, hermanos, ustedes no consideren la humillación temporal que vayan a sufrir. Ya habíamos leído Pedro, ¿no? Si alguien sufre por hacer las cosas mal, bueno, ahí no esperes que Dios te defienda, es la consecuencia de hacer las cosas mal. Pero si tu sufrimiento viene como consecuencia de la obediencia a Dios y de buscar la edificación de los demás, entonces no consideren la humillación temporal, porque si mirás en lo mal que la paso ahora, porque me tengo que callar y tengo que aguantarme que me digan de todo, no pienses en esa humillación temporal, mejor poner la mirada en la recompensa de la gloria eterna. Porque si pensamos en las consecuencias de acá y de ahora, no dan muchas ganas de humillarnos. Y lo más probable es que no lo hagamos y que pasemos nuestra vida tratando de no sufrir humillación. Pero cuando recordamos que esta vida es un suspiro, entonces podemos ordenar nuestras prioridades de otra manera. Bueno, yo podría sufrir humillación acá, no hay problema, vuelvo, siempre y cuando sea por causa de Cristo, porque pongo mi mirada en lo que viene después, y eso es eterno. ¿Para qué me voy a defender ahora tratando de salir adelante de mis problemas y de ganar mis discusiones? Charlábamos esta semana con una persona angustiada, agobiada, porque tenía ahí un drama, y teníamos que recordarle esto. Acuérdese, quizás sea injusto, puede ser. Que puede estar usted sufriendo, tal vez sí sea, pero es mejor humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, dejar que el Señor nos trate. ¿Saben qué es lo mejor que podemos hacer cuando Dios nos disciplina? Es lo mejor. Lo dice, por ejemplo, el profeta Jeremías. Bueno es esperar en silencio la salvación que viene de Jehová. Y acabamos de terminar Jeremías y ustedes saben que no fue una situación cómoda para él, ¿no? En Hebreos 12, el Señor dice, un buen padre disciplina a sus hijos porque los ama. Así que si ustedes quedan sin disciplina serían tratados como bastardos y no como hijos. Así que cuando viene la disciplina, y nosotros pensamos en disciplina como, ay, me porté mal. La disciplina significa siempre instrucción. Así que a veces hay situaciones que Dios permite en nuestra vida que aparentemente nosotros decimos, ¿por qué si yo no hice nada malo? Bueno, puede ser Dios formando el carácter de Cristo en nosotros. Qué bueno es, cuando viene la disciplina, dejar que el Señor nos discipline. Es la mejor decisión. También se puede luchar contra Dios, pero esa no es buena idea. Sí se puede, en realidad se puede, porque solemos pasar mucho tiempo luchando contra situaciones que Dios puso ahí. Quedamos peladitos. Pero, bueno, no todos. Pero es mejor humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y confiando en que Dios recompensa, en que Dios nos levanta, en que Dios nos defiende, que Dios interviene, Dios no desampara a sus hijos, Dios no nos abandona.
no es el Dios de la mitología griega que disfruta y se ríe mientras Él está sentado en su trono. Como no tiene nada con qué entretenerse, nos ve a nosotros en nuestras discusiones y peleas. No es ese, es nuestro Padre, si es que hemos llamados a ser sus hijos. Es nuestro amigo, nuestro Señor. Así que humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque en distintas circunstancias de nuestras vidas, todos nosotros hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por situaciones en las que nos sentimos o nos vemos humillados. Lo que te pedimos, Señor, es que nos ayudes a discernir, a ser sabios, como el jueves era el motivo de oración también, que seamos guiados por tu Espíritu Santo, que sepamos movernos, caminar, actuar, guiados por el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No valorar los premios y los aplausos que podemos tener acá y ahora, sino poner la mirada en la recompensa eterna que nos vas a dar cuando vengas a buscarnos. Te pedimos perdón por las veces que hemos actuado guiados por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, y que a veces te hemos deshonrado al actuar así, hemos herido a otros, hemos avergonzado el testimonio del Evangelio. Perdón por eso, Señor. Ayúdanos a ser más como Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre más poderoso que existe, el nombre que es sobre todo nombre. Es el de nuestro Señor Jesucristo, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén.